programa de hoy, Papa Francisco presentó su exhortación apostólica Querida Amazonía tras sínodo. Santo Padre reitera total sintonía con San Juan Pablo II sobre el sacerdocio y celibato. Pontífice explica en qué consiste el llanto por haber pecado. Bienvenidos a su programa EWTN Noticias, soy Silvia Ordóñez. Qué gusto que estén con nosotros, amigos, nuevamente, como siempre, de lunes a viernes, en su programa. Soy Eddie Rodríguez Morel. Iniciamos el noticiero contándoles que el día de hoy fue presentada la exhortación apostólica posinodal del Papa Francisco con el título Querida Amazonía. Se trata de un texto de 25 páginas estructurado en 4 partes sobre la preocupación por el futuro de la selva amazónica. Veamos. El Papa Francisco presentó la exhortación apostólica posinodal Querida Amazonía, firmada el pasado 2 de febrero, como resultado de la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la región panamazónica. En este documento, el Santo Padre expresa su preocupación por el futuro de la selva amazónica, de su frágil equilibrio ecológico, la labor misionera de la Iglesia y lo que les espera a sus habitantes. Se trata de un texto de 25 páginas estructurado en 4 partes y una conclusión en la que, según asegura el pontífice, desea abordar una breve reflexión que encarne la síntesis de algunas grandes preocupaciones en la realidad amazónica. Estos bloques temáticos en los que se estructura el documento son el sueño social, donde el pontífice pide convertir la Amazonía en un lugar de diálogo, especialmente entre los pueblos para encontrar formas de comunión y lucha conjunta. El segundo es el sueño cultural, que asegura lo poseen muchos pueblos originarios que lo habitan. Finalmente, como tercer y cuarto sueño, indica que son el ecológico y eclesial, y en ese sentido, invita a reflexionar sobre la misión de la Iglesia en la Amazonía. Cabe señalar que en su reflexión final, el Santo Padre se refirió al sacerdocio y recordó que el carácter exclusivo recibido en el orden capacita únicamente al sacerdote para presidir la Eucaristía. Además, sobre el papel de la mujer dijo que ellas desempeñan un rol central en las comunidades amazónicas y por ello aseguró que en una iglesia sinodal deberían poder acceder a funciones e incluso a servicios eclesiales que no requieran el orden sagrado y permitan expresar mejor su lugar propio. Y para profundizar más sobre la exhortación apostólica posinodal del Papa Francisco, Querida Amazonía, nos conectamos con nuestro director Alejandro Bermúdez, quien se encuentra en Denver, Colorado, con un análisis del documento. Te escuchamos, Alejandro. ¿Qué tal, amigos de EWTN Noticias? Soy Alejandro Bermúdez y obviamente el gran evento de la semana es la publicación de la exhortación apostólica Querida Amazonía, que recoge, como han podido escuchar en las noticias de hoy, las conclusiones del Sínodo de los Obispos que se realizó en octubre pasado del 2019 y que, como saben ustedes, fue muy controvertido por elementos que de alguna manera se sumaron ajenos al diálogo sinodal. El tema de la Pachamama, recordarán ustedes, algunos pedidos del grupo que controlaba la discusión, que es básicamente un grupo brasileño de teólogos ya viejos, pero con ideas muy marcadas en torno a la teología de la liberación, y que pedían 3 cosas que eran bastante conflictivas con la práctica actual de la Iglesia. Primero, la creación de un rito amazónico, es decir, de un rito litúrgico completamente autónomo e independiente. Segundo, pedían la ordenación de hombres casados, ¿no?, de viri probati, explicando que no se llegaba suficientemente con la comunión a los rincones más apartados. Y en tercer lugar, hablaban de la ordenación de diaconisas, es decir, que las mujeres accedieran a un nivel del estado clerical. Bueno, creo que lo más importante en este comentario es decirles que absolutamente nada de eso ha acontecido. No hay una sola mención a ninguna de estas cosas en el documento del Papa Querida Amazonía.
Como ya le han explicado, el documento está dividido en 4 capítulos, una introducción, una conclusión. Es un documento bello, yo recomiendo leerlo. El Papa recoge a lo largo del documento múltiples poesías de distintos autores, no autores creyentes, pero que hablan de la belleza de la Amazonía y de la sensación de misterio que produce. Pero lo más importante es que propone 2 cosas que considero centrales y que siempre estuvieron en las preocupaciones de los obispos que tienen la mayor cantidad de experiencia pastoral. En primer lugar, un mayor celo pastoral de parte de los sacerdotes y una mayor promoción de la santidad a través de los ministerios que forman parte de la Iglesia, incluyendo el ministerio laical. Hay un fuerte acento en el ministerio laical y el papel de las mujeres al interior de ese ministerio laical. Y en segundo lugar, el anuncio del Evangelio, algo que prácticamente no se encontraba ni en el documento de trabajo inicial, que ustedes saben que critiqué, ni en el documento final, que también critiqué, estaba muy ausente. En cambio, el Papa acentúa ahora el derecho de los cristianos de predicar la fe y el derecho de los nativos que no conocen la fe de conocerla. Y explica que esto tiene que ser con absoluto respeto a su propia cultura, pero que el deber del cristiano es predicar el querigma, las verdades centrales de la fe. Entonces, este es un documento hermoso, es un documento breve, es la exhortación apostólica más breve que ha escrito el Papa y la recomiendo altamente porque el Papa quiere que la lean no solamente las personas que viven en la cuenca amazónica, sino todos los católicos. Los dejo en compañía de la mejor información, EWTN Noticias. Gracias, Alejandro. Los que hemos seguido desde el inicio el desarrollo del sínodo también con alarma, lamentablemente, por las cosas que se veían y las agendas que se exponían así con total franqueza, ¿no? Pretendemos tener aquí clero casado, pretendemos tener eventualmente también mujeres sacerdotes, todo lo que se decía, y el hecho de relativizar la misión de la Iglesia como si fuera un plus, un optional, ¿no? Para la Amazonía, hemos visto que el Santo Padre decididamente ha ido contracorriente de esas tendencias para afirmar la misión de la Iglesia, lo indispensable que es para la Iglesia cumplir esa misión y también transmitir fielmente a Jesucristo a los pueblos de la Amazonía, del modo en el que Jesucristo mismo optó vivir entre nosotros, célibe, para poder entregarse completamente a esa misma misión. Así es, se ve claramente la acción del Espíritu Santo en este documento y en las conclusiones que realmente son muy positivas porque alientan al florecimiento de las vocaciones, al papel de la mujer y su importancia en la Iglesia y a muchos otros temas que iremos profundizando con este documento. Por otro lado, durante la audiencia general de este miércoles 12 de febrero, el Papa Francisco destacó la importancia del arrepentimiento de los pecados, incluso hasta llegar al llanto de dolor por haber ofendido a Dios. Escuchemos. En nuestra reflexión sobre las bienaventuranzas, hoy consideramos la segunda. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados, que nos indica una actitud fundamental en la espiritualidad cristiana, el dolor interior que nos abre a una relación nueva con el Señor y con el prójimo. Según las Sagradas Escrituras, este llanto tiene 2 aspectos. El primero es la aflicción causada por la muerte o el sufrimiento de alguien a quien amamos. El segundo es un llanto por el dolor de nuestros pecados, provocado por haber ofendido a Dios y al prójimo. El primer significado se refiere al luto, que siempre es amargo, doloroso, y que paradójicamente puede ayudarnos a tomar conciencia de la vida, del valor sagrado e insustituible de toda persona y de la brevedad del tiempo. El segundo sentido indica el llanto por el mal que hemos ocasionado, por el mal que yo hice, por el bien que no hice y por la deslealtad en la relación
con Dios y con los demás. Es un llanto por no haber correspondido al amor incondicional del Señor hacia nosotros, por no haber correspondido al bien que no quisimos hacer, por no haber querido a los demás. El dolor por haber ofendido y herido a quien amamos es lo que llamamos el sentido del pecado, que es don de Dios y obra del Espíritu Santo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, venidos de España y de Latinoamérica. Chilenos, peruanos, mexicanos, argentinos. Pidamos al Señor que nos conceda el don de las lágrimas por nuestra falta de amor a Dios y al prójimo, y que por su compasión y misericordia nos permita amar a nuestros hermanos y dejar que entren en nuestro corazón. Que Dios los bendiga. Y ahora les contamos que en el libro Entrevista San Juan Pablo el Magno, el Papa Francisco destacó su total sintonía con el pensamiento de San Juan Pablo II respecto al sacerdocio. Conozcamos los detalles. A través del libro Entrevista San Juan Pablo el Magno, el Papa Francisco destacó su total sintonía con el pensamiento de San Juan Pablo II respecto al sacerdocio y aseguró que eso se vio reflejado en sus cartas del Jueves Santo o también en las homilías que como obispo de Buenos Aires pronunció a lo largo de varios años. Esta obra, escrita por el periodista italiano Luigi Maria Picocco y editado por San Pablo, es un elogio a la figura de San Juan Pablo II, a su pontificado y a su herencia magisterial. En el libro, el Santo Padre defiende absolutamente el celibato, el cual define como una gracia y no un límite. En esta línea, sobre si el sacerdocio debería ser hoy diferente a como se concebía en el pasado, el Papa Francisco afirma que respecto a ayer han cambiado algunas formas de ser sacerdote, pero lo esencial permanece igual. Asimismo, en relación al celibato, señala que está convencido de que caminando en el surco de Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI, siente con fuerza el deber de pensar en el celibato como una gracia decisiva que caracteriza a la Iglesia Católica Latina. Por otro lado, refiriéndose al sacerdocio femenino, el Santo Padre afirmó que no solo está de acuerdo con el magisterio de San Juan Pablo II, sino que la cuestión no está en discusión, porque el pronunciamiento del santo fue definitivo. En otras noticias les informamos que se estrenará un nuevo programa con reflexiones del Papa Francisco sobre el credo. Veamos. Hace unos días, TV 2000, el canal de la Conferencia Episcopal Italiana, anunció un nuevo programa que se llamará Yo Creo, el cual mostrará una serie de diálogos que el Papa Francisco sostuvo con el padre Marco Posa, capellán de la cárcel de Padua, quien también lo entrevistó anteriormente sobre el Padre Nuestro y el Ave María. Además, el canal indicó que este nuevo programa iniciará el próximo 17 de febrero y tendrá 8 episodios que son dirigidos por Andrea Salvadore, en los cuales el obispo de Roma tocará temas como los cristianos perseguidos, el populismo, Satanás, la fe, la mundanidad, el lujo en la iglesia, los movimientos eclesiales, la mafia y los políticos. Finalmente, se informó que en una de las transmisiones se tocará la problemática de la existencia de un proceso contra el cristianismo para aniquilarlo, debido a que es visto como una amenaza. Por otro lado, se supo que el padre Posa pudo elaborar un libro titulado Yo creo, nosotros creemos, basados en los diálogos con el pontífice y que saldrá a la venta en el mes de marzo de este año. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, arzobispo emérito de Caracas pide la renuncia del gobierno de Maduro. Arzobispo de Nueva York realiza visita a la Iglesia de Cuba. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias.
Seguimos con más información y les contamos que el arzobispo de Caracas pidió la renuncia del actual gobierno de Maduro. Hace unos días, el arzobispo emérito de Caracas, Monseñor Jorge Urosa Sabino, concedió una entrevista al medio italiano Brújula Cotidiana, en la que expresó todo su malestar con el actual gobierno de Nicolás Maduro. Primero, el cardenal reiteró su pedido de que exista una transición para un nuevo mandato debido a las tragedias económicas, políticas y sociales que vive el pueblo venezolano. En ese sentido, dio énfasis a la enorme inflación que existe con la moneda, puesto que hace un año un dólar costaba 60 bolívares, mientras que ahora un dólar es igual a 75.000 bolívares. Por otro lado, sobre la forma en que la crisis afecta a la Iglesia, el purpurado comentó que ellos sufren las mismas penurias que viven todos los ciudadanos, sobre todo la falta de gasolina y la dificultad para trasladarse al realizar su trabajo pastoral. Finalmente, con respecto a la forma en que se puede apoyar a la Iglesia, el cardenal Urosa enfatizó que es importante pedirle mucha ayuda a Dios para que esta crisis en Venezuela se pueda resolver de manera pacífica y que siga insistiendo a los gobiernos para que respalden a la oposición democrática. Realmente la situación en Venezuela sigue siendo incontrolable y es por eso que la Iglesia se expresa, porque justamente está viendo cómo su pueblo es atropellado, cómo la dignidad de las personas ya no es respetada. Así que apoyemos nosotros también con nuestras oraciones para que tanto la Iglesia como las personas que están apoyando al país y los líderes sociales puedan finalmente sacar un resultado positivo y paliar la crisis. Ahora les contamos que la Agencia Internacional de Ayuda Humanitaria Catholic Relief Services nos presenta para este 2020 la iniciativa Plato de Arroz, uno de sus programas emblema que destina ayuda a comunidades vulnerables en Honduras. Para conocer más sobre esta iniciativa está conectada vía Skype con nosotros Olga Canela, experta en educación y nutrición de Catholic Relief Services. Olga, te damos la bienvenida a EWTN Noticias. Muchas gracias, Eddie. Muchas gracias por tenerme acá. Estoy muy feliz de poder compartir con ustedes el trabajo que estamos haciendo y más sobre todo esta campaña que se llama el Plato de Arroz. Olga, en primer lugar, ¿nos puedes explicar qué es la iniciativa Plato de Arroz y qué programas de ayuda humanitaria están siendo financiados y dirigidos por Catholic Relief Services actualmente? Pues te comento que Plato de Arroz es una campaña que tiene CRS dentro y fuera de los Estados Unidos para poder motivar a todos los católicos a que puedan comprometerse con todo el trabajo que estamos haciendo de ayuda humanitaria y que puedan hacer sus oraciones y sus donaciones para poder ayudar fuera de los Estados Unidos. CRS es una agencia a nivel global. Estamos trabajando en más de 100 países en todo el mundo, en diferentes regiones. Y pues yo trabajo en CRS Honduras y trabajamos con educación, que es mi área, con agua, con agricultura y estamos sirviendo a muchas personas en todo el mundo. Y en ese sentido, ¿cuál es la situación de Honduras respecto a nutrición y acceso a educación de calidad? Pues te comento que en Honduras, en los últimos 5 años, hemos visto que los niveles de educación son bastante bajos, entonces estamos trabajando para poder llegar a las personas y que las personas puedan tener más acceso a la educación. También los niveles de pobreza son muy altos. En Honduras el 23%, un poco más, de las personas están en pobreza extrema y en algunos departamentos eso puede llegar hasta el doble. Entonces sí hay mucha necesidad en estas dos áreas y otras más en Honduras. Finalmente, Olga, ¿qué actividades desarrolla Catholic Relief Services y la Iglesia Católica para contrarrestar la pobreza en Honduras? Y en esa línea, ¿cuáles han sido las mejoras concretas? Bueno, tenemos varias actividades que estamos haciendo, varios programas que estamos desarrollando. En el que yo trabajo estamos buscando llegar a las personas para poder cubrir un poco esa necesidad básica que es el hambre. Entonces, estamos proveyendo alimentos a niños en edad escolar para que cuando ellos vienen a las escuelas pueden comer una merienda pequeña en la mañana y un almuerzo fuerte, como para que puedan pasar al siguiente nivel, que es comenzar a aprender y no estar pensando que tienen hambre, sino que poder aprender con sus estómagos llenos. También tenemos otros programas para ayudar a los productores, porque en Honduras las personas, mayormente trabajamos en agricultura, entonces también tenemos programas para poder apoyarles y que ellos puedan
mejorar sus ingresos y puedan trabajar mejor en la tierra. Olga Canela, muchas gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. Muchas gracias a ustedes por invitarnos y les motivo a que puedan seguir apoyándonos con esta campaña del plato de arroz. Gracias, Olga. En otras noticias les comentamos que el arzobispo de Nueva York viajó hasta Cuba para compartir momentos con el clero y los fieles de la iglesia en este país. Veamos. El cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York, estuvo de visita en La Habana, Cuba, después de haber sido invitado a este país por los obispos del lugar y el presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Según la Arquidiócesis de Nueva York, el purpurado aceptó la invitación después de consultarla con el Departamento de los Estados Unidos y la Santa Sede. En este viaje, el cardenal estuvo acompañado por el obispo Octavio Cisneros, obispo auxiliar de Brooklyn, y por Monseñor Kevin Sullivan, director ejecutivo de Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Nueva York. Entre las actividades que realizó el prelado se encuentran la visita a Caridades Católicas, seminarios, reuniones con el presidente cubano y celebraciones eucarísticas en la Catedral de La Habana. Por otro lado, Su Eminencia explicó a los medios cubanos que una de las razones más importantes por las que estuvo ahí fue el buscar mejorar los lazos de ambos países. Espero que se enfatice que somos vecinos y ustedes saben que quizás los gobiernos tienen tensiones, pero la gente se ama unos a otros. Veo que el pueblo cubano ama al pueblo estadounidense. Sé que el pueblo estadounidense considera que el pueblo cubano es vecino y esperan puentes en lugar de muros y esperan la reconciliación. Realmente ha sido muy grata la visita del arzobispo de Nueva York a Cuba, justamente reafirmando la fraternidad existente entre los dos pueblos, el pueblo cubano y el pueblo estadounidense, que además de ser vecinos, comparten, pues en el caso de los católicos, una sola iglesia universal. Así que oremos para que estas buenas relaciones continúen. Y en otras informaciones, hace unos días en Jerusalén se inauguró Dharma Mila, un nuevo albergue dirigido por las Hermanas de San Vicente de Paúl y gestionado por la ATS Pro Terra Sancta, la ONG que busca apoyar las iniciativas de los franciscanos en esta zona. Acoger, ofrecer hospitalidad a los peregrinos para hacerles sentir como en casa. Desde hoy hay un edificio más en Jerusalén que ofrece todo esto, con un noble objetivo. A 2 pasos de la ciudad vieja y de los lugares de la redención, el martes 4 de febrero se inauguró Dharma Mila, el nuevo albergue gestionado por ATS Pro Terra Sancta. El edificio, situado en el convento de las Hermanas de San Vicente de Paúl, fue bendecido por Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, junto al vicario custodial Fray Dobromir Jastal, con la presencia de algunos frailes y religiosas de la congregación. La ONG de la Custodia de Tierra Santa decidió en 2018 hacerse cargo de la rehabilitación de algunos locales. Actualmente Dharma Mila dispone de 13 habitaciones en 2 plantas, con cocina y lavandería. Las religiosas se han mostrado muy disponibles, nos han acogido muy bien. Los primeros huéspedes llegaron ya a mediados de octubre. Estamos comenzando a tener cada vez más reservas a través del boca a boca, la web del Christian Information Center, y estamos preparando una nueva web. Così con un passaparola, siamo sul sito del Christian Information Center, stiamo preparando un mini sito. Las hijas de la Caridad de la Orden de San Vicente de Paúl, poniendo en práctica las enseñanzas de su fundador, acogen a los últimos y menos afortunados. Son unos 240 niños de diferentes nacionalidades y religiones que acuden a la guardería y 20 las personas de las que se ocupan. Una misión a la que ATS Pro Terra Santa podrá ayudar. Il goal è quello di anche aiutare le suore, perché hanno sempre... El objetivo es ayudar a las hermanas porque siempre necesitan fondos y ayudas para la residencia y los discapacitados. ATS piensa poder contribuir con las entradas de este albergue a las religiosas todos los años. Di continuare a dare un contributo alle suore tutti gli anni. Y para terminar, queremos dejarlos con un extracto de un video publicado por Vatican News con respecto al documento Herida Amazonía.
Así es, amigos, y con esto hemos llegado al final de nuestro programa. Sigamos orando por nuestros hermanos en la Amazonía y también para que sigan suscitándose las vocaciones en esta región. No dejen de seguirnos en las redes sociales como también en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.